trabajan como sólidos es porque tienen pegados otros sólidos. Son partículas muy chiquititas. Se le pegó una arcilla, la arcilla es mojante por el agua, el asfalteno es mojante por petróleo, es un sólido chiquitito, nanométrico, micrométrico en el peor de los casos, y actúa como una partícula. Siguen estando en forma sólida, sí. Okay. Los asfaltenos, sí. Las resinas son solubles en solventes parafínicos, ¿sí? Entonces, ahí puede llegar a actuar una parte que tenga afín al agua, la otra parte que sea afín al petróleo puede actuar como parte de un líquido, diríamos. Esa era otra duda que yo tenía, profe, porque es como que menciona que los asfaltenos no son solubles, digamos, en alcanos. Lo dice de otra manera, no dice alcanos, pero bueno, se refiere a lo mismo. Y en cambio las resinas sí eran solubles. El tema es que son medio similares las resinas que la asfaltena, como que una molécula más grande. Exacto, correcto. Pero tienen compuestos aromáticos. Las dos tienen compuestos aromáticos, son policiclos, nada más que una es mucho más grande que la otra. Y la solubilidad tiene que ver con el tamaño. O sea, vos una parafina soluble en otras parafinas. Qué sé yo, tenés una parafina de carbono 20 y a una determinada temperatura no es soluble, a otra temperatura sí. Claro. Y bueno, y esto pasa lo mismo. Claro, la mayor solubilidad es por eso, entonces, porque las resinas ser de un tamaño más pequeño, digamos, permiten que solubilicen más que los tienen menos anillos, tienen más nitrógeno, por ahí tienen más ramificaciones, entonces son más afines a las parafinas que los asfaltenos. Bien. Es una mezcla muy compleja el petróleo. Seguro que ustedes químicamente, si se meten mucho más, pueden llegar a sacar un montón de otras conclusiones. Por ejemplo, el estudio SARA, ¿no? Saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. La cantidad de asfaltenos la determinamos y tenemos que decir con qué solvente y con cuántos volúmenes de ese solvente determinamos la cantidad de asfaltenos. Entonces, hay asfaltenos que con N-pentano digo tengo tantos, y cuando lo hago con N-heptano tengo tanto otro. Che, ¿qué pasó acá? Y porque el solvente es más pesado, entonces algunas partículas que antes no se podían mantener en suspensión o que no se diluían, y ahora sí se diluyen, en un caso las considero resina, en el otro caso las considero asfalto. O sea, hay un montón de detalles que son para estudiarlos con muchísima más profundidad. Para lo que es el procesamiento de campo en particular, esto que estamos viendo es suficiente. O sea, nosotros ¿qué queremos con el asfalteno? Que no se nos depositen en los tanques, que no se nos depositen en las válvulas, que no se nos depositen en los separadores. Entonces, con algunas pequeñas propiedades es suficiente. Después, cuando vayamos a la destilería, ahí tendrán que estudiarlo con mucho más detalle, porque ahora ahí quiero fraccionar eso. Tengo que ver si se puede fraccionar, si no se puede, cómo lo fracciono, si tengo que hacer un cracking, si tengo que hacerlo catalítico, si lo tengo que hacer. Bien, es una especialidad, y esa es en particular para los químicos. Profe, yo tengo más dudas de cómo va a ser el parcial que de consulta. No sé si es de 9 a 12 o sea, cuál es más o menos la metodología. No, el parcial va a ser en tiempo, en preguntas largo. No se asusten cuando abran el parcial. ¿Se me cortó? ¿Escuchan ahí? Sí, se escucha. Ah, no, porque se me congelaron de golpe todas las imágenes y vieron que la señal de internet es media complicada. O sea, cuando lo abran va a ser largo, van a tener 50 preguntas, pero todas las preguntas van a ser de opciones múltiples, así que en una hora y media, todavía no terminamos de armar bien las preguntas. Una vez que terminemos todas, lo resolvemos entre los tres, vemos cuánto tiempo nos lleva, le damos a ustedes el doble de tiempo, y
y así que en una hora y pico lo van a poder resolver. Ah, ok. ¿Puede haber algún desarrollo o todas No sé si va a haber alguna de desarrollo. Podría haber alguna que no se me ocurra, que no se nos ocurra cómo hacer las opciones múltiples. Ok. Puede ser que la pongamos de desarrollo, pero en principio van a ser de opciones múltiples. O sea, buenísimo. tenés el enunciado y tenés que elegir abajo la respuesta a esto es esto, esto y esto. Estas sí, estas no. Lo que las opciones múltiples, ya se los voy diciendo ahora, o sea, la opción múltiple bien marcada vale 1, no marcada vale 0, mal marcada vale -1. Está bien. Sí, sí. Si yo no marqué algo, bien, no me suma ni me resta. Pero si la marqué mal, resta. Bien. Y el examen lo habilitan a las 9 por PEDCO. A las 9 van a entrar por PEDCO, ahí bien. Va a estar habilitado. Bien. Y listo, sí. Bien. Profe, ¿y nos tenemos que conectar al Zoom, al Meet? Al Meet, sí, correcto. Bien. Sí. Acá con la camarita prendida, con el teléfono colgado acá en el cuello, iba a decir en el cogote, pero bueno, algunos tienen cogote, algunos tenemos cogote, otros tienen cuello. Y bien, colgadito acá el celular para saber que lo tienen ahí apagado. Profe, yo tenía otra duda por ahí en los problemas cuando hay, por ejemplo, nos informan una densidad específica del agua. Esa densidad específica está con respecto, por ejemplo, en internet uno busca y la mayoría de las veces como que se la hace relativa al agua a 4 grados centígrados. Pero yo no sé si acá es a 4 grados centígrados o a los 60 grados Fahrenheit, que generalmente se hace con los grados. Si no te dice nada en el petróleo, generalmente te dice 60-60. O sea, y cuando entras en el high seas vas a ver que tenés la gravedad específica y te dice al costadito hay otra que te dice a 4, o sea, que es con respecto al agua a 4 grados centígrados, que es la mayor densidad, ¿no? O sea, el menor volumen. Claro, a mí me llamaba la atención en el agua porque pero en sería el petróleo 1 si fuese 60-60, por eso que tendría que ser 60 abajo nomás. Y arriba también, 60-60 es. Claro, porque si es yo digo la densidad específica del agua, sería la del agua con respecto al agua, me daría 1, cociente. Sí, correcto. Sí, correcto. Cuando es una salmuera no te da 1, 1,07 porque es una salmuera. Ahí va claro, eso es lo que no sabía. ¿Quiénes modifican la densidad del agua? La temperatura, la presión, el contenido de sólidos, contenido de sales. Bien. ¿Sí? Claro, generalmente cuando me la informan de esa manera, claro, es porque ese cambio, digamos, es debido a la salmuera, no porque el agua está a otra temperatura respecto a los 60 Fahrenheit. No, porque si no lo vas a tomar como 1. Claro. La gravedad específica, la densidad específica, la gravedad específica. Bien. Profe, ¿qué tal? Buen día. Yo tenía una consulta con los mecanismos de rotura de emulsiones. Yo cuando, me los puse a leer, puede ser que como que vayan uno de la mano con el otro, porque, o sea, la floculación se te da, se te juntan las gotitas, había leído que se formaba como un racimo de huevo, pero todas estaban con su película, con su film protector o el emulsionante que tengan. Si vos llegas a romper ese film, van a coalescer. Las más grandes van a consumir a las más chicas, y si vos le das tiempo, va a decantar o va a flotar. Entonces, sí, en realidad, primero tenés la decantación o la flotación. O sea, porque primero tienen que juntarse esas gotitas. Entonces, tenés suponete que es agua en petróleo. Tienen que ir decantando.
cuando están juntitas las gotitas, o sea, floculan, tengo que permitir que esas gotas se junten, se peguen unas a otras sin perder la identidad en un principio, o sea, eso es lo que es la floculación o la agregación, se rompa el film interfacial y coalescan. Cuando coalescen se forma, es posible que sigan cayendo, pero tenemos la flotación o la sedimentación como el primer mecanismo, y sí es verdad que son en cadena, diríamos, o uno de la mano del otro, como decís vos, secuenciales. Bien, gracias por pensar en la voz, María Teresa. Profe, tengo otra duda, también de asfaltinos y resinas. La depositación, y ceras también. Por lo que entendí en el libro, la depositación de las ceras se podía dar por un cambio, por ejemplo, en la temperatura. Pero cuando leí la parte de resinas y asfaltenos, como que no me termina de quedar claro si es presión-temperatura y también debido al cambio de fluido, porque te dice que se puede dar porque uno se acerque a cierto punto, entonces con eso ya se te pueden depositar. Pero también se puede como vaporizar una parte, o sea, decía parcialmente, entonces te iba a cambiar la composición. Y eso, o sea, ¿cómo sería? ¿Qué parte se te evapora? ¿La parte que te tenía solubilizada la resina? Claro. ¿La resina o cómo es? Sí, es exacto. O sea, las parafinas en general se depositan por cambios termodinámicos. O sea, cambios de presiones o temperaturas hacen que las parafinas se depositen, ¿no? Disminuyó la temperatura, llegamos a la temperatura de aparición de parafinas, aparecieron 2 o 3, se depositaron en algún lugar y eso gatilla la floculación de las parafinas, ¿no? Son cambios termodinámicos. Para los asfaltenos y las resinas, los cambios pueden ser termodinámicos, fluidodinámicos o químicos, ¿no? O sea, como son partículas sólidas que están, o sea, si vos tenés un cambio, o sea, el fluido dinámico estoy viendo, o sea, vos tenés un cambio de velocidad o de dirección de la velocidad. Las particulitas esas sólidas van a tratar de seguir derecho, al ser más pesadas que el líquido, entonces se te depositan en un codo, viene otra partícula y se pega a la partícula anterior, tiene mayor afinidad, y otra fluido dinámico, puedo tener depositación de asfaltenos, ¿no? Las parafinas, si no se formaron previamente, también decís, pero las parafinas también podría pasar lo mismo, pero se tiene que haber formado antes, y no se formó si no hubo un cambio termodinámico, ¿no? Ahora vienen esas partículas y, bueno, pasan por la curva y, bueno, van a tratar de seguir y es posible que se te depositen parafinas, pero que antes iban en el bulk del fluido, pero tuvo que haber un cambio termodinámico, ¿no? Acá, aunque no hubiese un cambio termodinámico, se te pueden depositar los asfaltenos. Y con un cambio químico también. O sea, si hay un cambio abrupto, una mezcla, por ejemplo. Yo tengo este petróleo que tiene sus resinas, ¿no? Y sus asfaltenos. Y lo mezclo con este otro que tiene sus resinas y sus asfaltenos. Digo, los mezclo, bien, tengo más resina y más asfaltenos, van a permanecer en suspensión. Cambié la composición, es posible que estas resinas no sean afines con estas otras o con estos otros asfaltenos, y sí con las resinas, se juntan resinas con resinas, estoy más cómoda que con los asfaltenos, y suelto los asfaltenos, se me depositan asfaltenos. Lo mezclo con un petróleo parafínico, se depositan asfaltenos. Donde cambio el punto de estabilidad, evaporo los más livianos, digo, pero si evaporé parafinas, si yo agrego parafinas se depositan los asfaltenos, si las evaporo teóricamente no tendrían por qué depositarse. Cambió el punto de equilibrio, por ahí no tengo suficiente, la suficiente cantidad de hidrocarburos parafínicos para tener las resinas en suspensión y también pierdo sustentación. O sea, el tema de los asfaltenos es para estudiarlo muchísimo.
Faltenos. ¿Se cortó? Sí. Acá volvimos. Acá en Roca desde ayer, que está internet en todo Roca está así, un desastre. No sé si hay alguno de ustedes de Roca, pero va, viene a cada rato. Bien, no sé si te quedó claro. Sí, profe, porque, o sea, por ahí no entendía bien si al final terminaba dependiendo solamente de la presión y la temperatura, porque el cambio se podía dar por eso, como que no me cerraba la idea. No, por eso sí, o sea, los dos con cambios de temperatura y presión van a perder estabilidad, diríamos. Pero los asfaltenos y las resinas también por cambios tanto termodinámicos, fluidodinámicos o químicos, ¿no? En cambio, las parafinas generalmente son cambios de temperatura o de presión, ¿no? Eduardo, podés agregar siempre lo que quieras, está... ¿no? Muy atento. Gracias, ingeniero. Y después tenía duda en la estabilidad de emulsiones. O sea, nosotros vimos que había un montón de factores por los cuales podía afectar la estabilidad. ¿Cuál sería como el orden de importancia? Porque como que por lo que vi, o sea, bueno, por lo que charlamos en la clase, la temperatura y la viscosidad eran de los más importantes. Después podría ser el tiempo, el tipo de petróleo, tamaño de gota, como que me parecen muchos importantes, no sé cuáles son los más importantes. O sea, los tres más importantes, entre comillas, o sea, porque cuando estés en el campo, el más importante es el problema que tengas en tu campo. No, a ver, y ese va a ser el más importante para vos. Forma general, la temperatura y la viscosidad, que van uno de la mano, son muy importantes y en cualquier campo va a pasar eso. O sea, tengo problema de emulsiones y lo voy a tratar casi siempre con temperatura. O sea, aumento la temperatura y eso me va a ayudar a romper las emulsiones. Y el otro punto importante es el tipo de petróleo que tengo y qué es lo que trae ese petróleo. O sea, porque el petróleo es el que aporta. Para que es una emulsión vos tenés que tener en cuenta, a pesar de que ya lo sabés, pero bueno, considerarlo, internalizarlo, necesitas tres cositas: agua y petróleo, o sea, dos fluidos invisibles. Esa es una de las condiciones, ¿no? El agente emulsionante, y ese agente emulsionante, ¿con quién viene? Con el petróleo. O sea, con la composición del petróleo. Si el petróleo es parafínico, y agentes emulsionantes naturales no voy a tener, tengo que estar agregando. O son químicos agregados, o son sólidos, o son, ¿no? Pero no los tengo naturalmente. Entonces el tipo de petróleo va a ser muy, muy crítico. Y el tercer punto crítico es la energía de agitación, o sea, romper esa fase dispersa en
gotitas muy chiquititas. Si yo no la rompo, la fase dispersa en gotitas chiquitas, lo lógico es que decanten esas gotas grandes, si son gotas. Si ya vienen en 2 fases, chao. No se me formó la emulsión. Entonces necesito la energía de agitación. Si tengo mucha energía de agitación, o sea, rompí en gotitas muy chiquititas y tengo surfactantes, listo, formé una emulsión fuerte. Si las gotas son grandes, y para que las gotas sean grandes tengo que tener poca energía de agitación, porque si no y no tengo surfactantes, la gota sea grande o chica no importa, se va a separar. Si tengo surfactantes, si la gota es chica, va a ser estable. Si la gota es grande, no, o sea, solo por ley de Stokes la gota cae. Profe. Pregunta. Se escucha como una cosa. Sí, yo lo escucho. Ahí debe haber algún otro micrófono abierto. Cuando tenemos más de 2 micrófonos abiertos se empiezan a escuchar acoples. Otra duda que me surgió es que nosotros calculamos velocidad de sedimentación. Entonces, con esa velocidad, o sea, la utilidad que le podemos dar es calcular cuánto tiempo, por ejemplo, puede tardar en caer para hacer algún diseño, por ejemplo, después de separador o algo. ¿Termina siendo útil para eso? Sí, ni más ni menos. O sea, y por eso hay que poner un diámetro de corte de gota, porque o sea, si yo quiero separar gotitas más chiquititas, hay algunas que no las voy a separar por más que quiera, porque aparecen otras fuerzas, además de la de flotación y la de la fuerza de arrastre, aparecen un montón de otras fuerzas eléctricas o de fuerzas de choque con otras partículas. Entonces, las gotitas muy chiquititas están suspendidas, ¿no? Entonces no las separo. Tengo que tratar de que floculen esas gotas, eso es romper la emulsión, que es el próximo capítulo, deshidratación. Yo trato de romper esa emulsión y para que se formen gotas más grandes. Bueno, esas gotas más grandes van a tardar un tiempo determinado en caer la longitud que le doy yo al petróleo o al agua dentro de un separador, dentro de un tanque. Bien. Esa velocidad de decantación me va a decir cuánto tiempo tengo que dejar o qué tamaño tiene que tener el tanque o el separador o lo que fuese, ¿no? Bien, para eso necesito calcular la velocidad de decantación, sí. Y con eso defino cuál es el agua que tengo emulsionada, porque sí. Habíamos visto que en el libro decía que el agua libre era entre 2 y 20 minutos según los criterios. Sí. Esa es agua libre, sí. Pero para definir el agua emulsionada, yo sí. Tomo la velocidad, por ejemplo, tomo un diámetro y saco la velocidad, calculo el tiempo y digo, bueno, para mi diseño o para lo que tengo a partir de este tiempo considero que si no cae, ya sería agua emulsionada. Bien, que para poder separarla, ¿qué quiere decir que es agua emulsionada? Que para poder separarla tengo que hacer otra cosa, no me sirve solo con la decantación. ¿Sí? Okay. Es posible, la dejo 3 horas en lugar de 20 minutos. Y algo más de agua saqué, porque las gotitas más chiquititas, todavía que no han perdido identidad de gota, aunque sean más chiquititas, van a caerse, van a separarse. Pero la verdad que yo tengo que usar algún otro método para no tener que tener un recipiente con más de 20 minutos, media hora el agua. En los tanques no, en un tanque por ahí el fluido está 8 horas, 10, 12, 24 horas. Pero ahí voy a romper la emulsión, tratar de que actúe el desemulsionante, la temperatura, y después darle tiempo de decantar. Estoy dándole doble, más tiempo, y no es solo para decantar, sino para que rompa la emulsión y después decante. Entonces ese tiempo no está como tabulado, sino que nosotros por diseño lo terminamos definiendo. Ni más ni menos, perfecto. O sea, ¿por qué 2 minutos o 20? No, Manning primero pone 5 minutos, lo que se separa dentro de los 5 minutos es agua libre. Dice, otros autores toman entre 2 y 20. Y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a tomar nosotros el tiempo? El tiempo para definir el agua libre es la que se decantó en el tiempo que le di yo al aparato que estoy diseñando. O sea, si yo estoy diseñando con 10 minutos, lo que se separó en 10 minutos es agua libre. Lo demás
como yo no le di tiempo, tengo que usar otro método para sacarlo. Entonces lo estoy considerando que es emulsionado eso. Por eso esa libertad de agua libre. Entre 2 o 20 minutos, ¿qué? 2 minutos o 20. Lo que vos ya, si vos le diste 2 minutos y después pasás a otro proceso y no va, bien, ese agua era emulsionada, así que la que se te fue. La quiero sacar en 2 minutos, tengo que haberle hecho algún proceso antes para que en 2 minutos se salga. Profe, yo tenía una duda con respecto al encogimiento, para encogimiento o contracción. Sí. Dice que se expresa en términos de barriles de aceite de tanque de reserva por barril de fluido de yacimiento. Sí. A la hora, si yo tuviese ahí que cuando decís, un segundito, Gonzalo, cuando decís aceite, eso es petróleo. Sí, es petróleo. Decimos petróleo. Sí, bueno, me lo tira el traductor. Sí, porque dice oil, y está bien, la traducción literal de oil es aceite, pero cuando estamos trabajando con petróleo, nosotros lo traducimos como petróleo, bien. Correcto. O sea, un barril un barril de petróleo en tanque, ¿qué volumen tiene ese barril de petróleo en el fondo del pozo, a las condiciones de reservorio? O sea, claro, sería el cociente entre esos dos volúmenes, digamos. Sí. Ese barril, siempre, ¿qué volumen tiene? Claro, y siempre va a ser menor que 1. Siempre va a ser menor que 1 porque liberó gas. Claro. ¿No? Por más que la presión haya disminuido y entonces aparentemente eso tendría que haber aumentado, si hubiese sido un fluido solo, líquido solo, eso iba a ser mayor que 1. Pero claro, en este caso el petróleo tiene gas disuelto que lo va liberando y entonces eso es el encogimiento. Correcto. Profe. Señora Cristina. Yo tengo una duda de cómo calcular la velocidad de sedimentación cuando hay agua emulsionada. Bien, no la hemos calculado nunca con agua emulsionada en sí, propiamente dicho, porque estamos en esta unidad estamos suponiendo que calculábamos velocidad, una gota de agua que cae en un medio homogéneo, petróleo. ¿No? Entonces usamos la ley de Stokes o las modificaciones de la ley de Stokes con el coeficiente de arrastre. Entonces esa gota de agua va cayendo en eso. Si tenemos más de una gota de agua, tenemos una ecuación para una función para corregir eso, una corrección por cantidad de agua. Si tengo 10% de agua, pero siempre son gotas que van cayendo. Si yo tengo una emulsión, lo que tendría que hacer es, a ver el agua libre, cómo cae en esta emulsión. Y entonces calcular en las ecuaciones estas de Stokes o Stokes modificada, calcular ese medio en el que está cayendo el agua, la viscosidad de ese medio, la densidad de ese medio, que son las propiedades que intervienen en la ecuación esta de Stokes. ¿No? Tendría que ver, el agua que no se separó y el petróleo formaron un medio continuo. ¿Qué viscosidad tengo acá? ¿Qué densidad tiene esto? Y eso tomarlo como las propiedades del medio. Y el agua libre va a caer ahí adentro de esa emulsión. No se hace eso. ¿Por qué no se hace? Porque yo la hago caer en el petróleo solo, ¿no? Y cuando yo quiero sacar el agua, rompo la emulsión. La voy a tratar de romper lo más posible. O sea, yo puedo tener menos del 1% de agua en el petróleo entregado. Entonces, ese poquito cantidad de agua emulsionada no me varía tanto las propiedades del petróleo. Entonces, en general lo hacemos como que es agua que cae en el petróleo. En rigor, tendría que hacerlo, tomar las propiedades de la emulsión para que se pare. ¿Sí? Claro, porque yo, para el trabajo práctico, una de las velocidades, porque nosotros pusimos que, bueno, había cierta emulsión. Entonces, calculamos una velocidad, pero para calcular esa velocidad, tenemos que calcular todos los parámetros teniendo en cuenta la emulsión. Por ejemplo, la viscosidad la sacamos con Arnold y Smith, para decir que había una parte emulsionada. Después la gravedad específica también la afectamos por
o sea, el porcentaje de emulsión que había y demás. ¿Y con qué porcentaje de agua? ¿Qué? ¿Y qué agua con qué porcentaje de agua y qué agua hiciste caer? Y nosotros, porque como había que inventar más o menos, le pusimos 30%, creo, una cosa así. Está bien, pusiste 30% de agua. ¿La emulsionada cuánto es? Por eso 30%. ¿Y el agua total? Ah, no le pusimos nada, ¿cuánto era? Bien, por eso, a eso me refiero, porque si vos vos pones que el 30% es agua emulsionada, no va a caer. Es agua emulsionada, entonces no puedo separar agua. Ahora, ese 30% de agua emulsionada me forma una fase continua, que se llama emulsión. Ahora, el agua extra, ese 30%, es la que va a caer. Y entonces tengo que modificar la velocidad de caída de ese agua con ese agua libre, no con el agua emulsionada. El agua emulsionada forma al medio. Ese agua no es la que estoy considerando que me joroba las gotitas de agua, porque eso es el medio. Las que me molestan la caída del agua, según la ecuación, son las gotas que están cayendo. Ah, bien. Por eso después hay otra ecuación que usa 1 menos el porcentaje de agua emulsionada. O sea, sería la velocidad de una gota. No el porcentaje de agua emulsionada, el porcentaje de agua presente. Pero el 1 menos XD no es el porcentaje de agua emulsionada. De agua. Del agua, de la fase dispersa, sí, del agua. Pero no, o sea, ¿entendés? Si yo el agua esa estoy pensando que va a caer, o sea, si yo estoy pensando que ese agua va a caer, está bien, es agua que es posible de decantar, es agua libre. Si yo la formo la emulsión y ese agua no va a caer, entonces eso yo estoy considerando que todo eso es mi fase continua. Sí. Bien, y entonces, ¿qué agua es la que va a caer? Todo el otro agua que esté ahí. Tengo, además del 30% del agua emulsionada, tengo un montón de otro agua. Ese agua es la que va a caer. Claro, o sea, todo el agua total, el 70% cae. Correcto. Si estás hablando en porcentajes de agua, si estás hablando en porcentaje de petróleo, bien. Pero bueno, eso es con respecto a que lo tomes. O sea, yo tenía esa duda porque son como 2 formas de calcular esa velocidad. Correcto. Es correcto. Nosotros, está bien lo que estás diciendo. En principio, lo que hicieron los libros y lo que estamos calculando es, yo tengo tanta agua y tanto petróleo. Ese agua, las gotas más grandes, ¿cómo van a caer? Van a caer, si yo pongo un diámetro de gota de corte, esas gotas más grandes van a caer con una determinada velocidad, considerando todo lo demás agua y petróleo, sin detallar tanto si está emulsionada, si no está emulsionada. Tengo tanta agua, caen en el medio del petróleo y las gotitas más grandes caen, las gotitas más chiquititas quedan. Claro. Sí, esa es la teoría que tenés ahí, es eso. Profe, ahí con respecto a lo que dice la compañera, cuando nosotros calculamos la velocidad de deposición, lo multiplicamos por 1 menos la fracción de agua elevado a la m, que es la ecuación que estaba diciendo Cristina. ¿Es para corregir la existencia de más gotas? Correcto. Y bueno, y para reafirmar, esa fracción de agua es fracción de agua, no de agua emulsionada. Es fracción de agua. Fracción de agua, bien. Total, correcto. Bien. En esa formulita es fracción de agua total. Bien. Profe, hay una definición que no me quedó claro de tensión superficial. Te dice,
en un pedacito. La tensión superficial es el trabajo requerido para aumentar el área interfacial en una unidad. Entonces yo venía con la idea de que la tensión superficial me hablaba de la tendencia que tenían las gotas a juntarse y reducir así su área interfacial. Entonces no me cierra que sea el trabajo para aumentar el área. O sea, como el trabajo opuesto que le hago. Claro, o sea, ¿cómo lo medís vos? El trabajo para disminuir no tengo la posibilidad de medirlo. Eso me lo entregó y después no puedo generar otro trabajo y entonces poder medirlo. Sí puedo medir el trabajo que yo le entrego. Entonces, vos tenés una gota de un determinado tamaño, yo le entrego un trabajo para aumentar el área interfacial, entonces le entregué energía. Bien, esa es la energía de agitación, diríamos. Yo le agrego energía. Bien, entonces ahora esa energía es energía disponible, es energía potencial que tiene la emulsión, energía interna que tiene esa emulsión. ¿Qué es lo que va a tratar? O sea, como está en un estado de energía, va a tratar de pasar a un estado de menor energía. Esa tensión interfacial ahora, esa energía que le entregué, va a tratar de disminuir. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de disminuir el área. ¿Cómo disminuyo el área? Juntando gotitas. 2 gotas juntas tienen menor área que 2 gotas separadas, ¿no? 10 gotas juntitas tienen menor área que 10 gotas separadas. 10 gotas separadas las tengo que envolver todas. Bueno, cuando las junté y formo una sola gota, tengo menor área. Entonces, esa es energía disponible para que las gotas se unan. Ok. O sea, naturalmente, si tengo una linda tensión interfacial, la emulsión no se va a formar. Las fases van a querer estar separadas. Entonces, con la menor área interfacial posible. Bárbaro. Separé al agua por un lado, el petróleo por el otro. Le agrego energía, mezclo, rompo, aumento el área. Bien, si no tengo quien me mantenga eso así, lo natural es que coalescan. Si no tengo un agente surfactante, un agente emulsionante, lo natural es que el agua coalesca en el petróleo, que el petróleo coalesca en el agua. Eso es lo natural. Si no le agrego este tercer agente emulsionante, que hace que la tensión interfacial disminuya o que la tensión interfacial desaparezca. ¿No? O sea, lo rodeo con un sólido y entonces ahora es una barrera estérica. Nosotros tenemos un aparatito en el laboratorio para medir tensiones interfaciales. El agua en un capilar muy chiquitito, ¿no? Y le metemos una gotita de petróleo. Si está quieto, esa gotita de petróleo va a ser una esferita. Y entonces nosotros ahora le damos una fuerza centrífuga y esa gotita, al aumentar las revoluciones, lo más pesado, la fase densa, el agua, va a querer irse afuera, la fase más livianita adentro se va a ir al centro. Se deforma, ¿no? Entonces, la gotita yo la deformo en un tubito adentro, concéntrico, adentro del capilar. El tamaño que la deforma me está diciendo el área cuánto aumenta. Entonces, si a tantas revoluciones se deforma tanto, quiere decir que la tensión interfacial es tal valor. Si se deforma más, la tensión interfacial es más chiquitita. Si se deforma menos, la tensión interfacial es más grande. Cuánto la deformo, y entonces de esa forma medimos la tensión interfacial, viendo cuánto se agranda el área. Profe, ¿la inversión de fase era otro mecanismo de ruptura de emulsiones? Inversión de fase, sí. Profe, una consulta. Cuando nos den como dato la gravedad PI, no, o sea, nos tienen que decir de qué es, si es de la emulsión, del petróleo, porque Sí, antes... la gravedad PI generalmente es la del petróleo. O sea, Claro. sí, sí.
Dale, Gabriela, sí. No, es porque siempre, no sé, siempre que nos habían dado una gravedad PI, siempre nosotros la relacionamos a la del petróleo. Pero ahora con este TP de emulsiones, como que se nos abrió un poco más la mente y nos confundió de qué nos estaban dando. Por eso es la pregunta. No, por eso, la gravedad PI es en general es la del petróleo. O sea, salvo que te diga algo distinto. O sea, cuando yo te digo el petróleo que estoy vendiendo, ese petróleo que estoy vendiendo tiene 0,3 de agua emulsionada. Tomo esa muestra, le mido la gravedad PI y digo, estoy entregando un petróleo de tal gravedad PI con un tanta, y la medí la gravedad PI con el 0,3 de agua. Pero es un petróleo de entrega. Si no, en todos los cálculos es el petróleo por un lado, el agua por el otro. El agua tiene tal gravedad específica, el petróleo tiene tal gravedad PI. No tiene sentido decir, este petróleo tiene 30% de agua emulsionada y tiene con el agua emulsionada tal gravedad PI. Sí, el agua emulsionada seguro que le aumenta la gravedad PI, pero 30% de agua emulsionada no voy a medir una gravedad PI de un petróleo con 30% de agua. Bien, gracias. Profe, y volviendo a lo de la tensión interfacial, me había quedado dando vuelta algo más. Lo que dijo usted recién de que se podía medir con respecto a la deformación que veíamos en las gotas. Sí. Entonces, ahí en el libro decía que las películas, o sea, si teníamos agua en petróleo, la película era tan fuerte que te la podía deformar, o sea, como que la deformación te marcaba lo fuerte que eran. Sí. Pero al revés no pasaba lo mismo. Uh-huh. ¿Y por qué sucedía eso que al revés no? O sea, las gotas de petróleo en agua. Porque las gotas de petróleo en agua, o sea, si el agente surfactante es un sólido, podría tener alguna deformación por la forma del sólido. Pero Sí. las gotas de petróleo en agua, no tengo posibilidad de que hayan fuerzas de repulsión eléctricas. ¿No? Entonces, las gotas se van a tocar sí o sí, o sea, tienen la posibilidad de tocarse. Entonces, las gotitas tienen que formarse, o sea, no puedo repelerme, o sea, no puedo alejar a la otra gota con fuerzas eléctricas. Entonces, las fuerzas eléctricas desaparecieron, lo único que me las mantiene son fuerzas interfaciales, tensiones interfaciales que no se unan. Entonces, sabiendo eso, las gotitas son bien esféricas. En las gotitas de petróleo en el agua, las cargas están hacia afuera. Las gotitas de petróleo en el agua, las cargas están hacia afuera. Entonces, al tener las cargas hacia afuera, las fuerzas de repulsión pueden ser, te mantienen las gotas separadas. Ok. La película no tiene por qué ser tan fuerte, pueden ser redonditas. En el otro caso tienen que ser fuertes, la película te puede llegar a dar la forma de todas maneras, hemos visto, y ahí en el Manning tienen también un par de fotos, y ven que tienen alguna gota deformada que no es esférica, pero la mayoría de todas maneras siguen siendo esféricas. Pero hay algunas que no, o sea, que te están diciendo que hay otras fuerzas que no son solo fuerzas interfaciales, o sea, que el film es rígido. Profe, y la clasificación de emulsión serían 3, según el tamaño de gota, según qué fase sea la dispersa o cuál la continua, y según o sea, la estabilidad que tenga. Perfecto. Ok. Muy bien. Dos o tres preguntitas más, Majo, que me hagas y ya te digo que no vengas al parcial.
Profe, a mí me quedó una duda con una pregunta del foro, que te decía que la condensación retrógrada siempre iba a producir líquido, o algo así, si era verdadero, no me acuerdo bien cómo era. Yo sé que la condensación retrógrada se da cuando estamos entre el punto crítico y el cricondo térmico. Y al bajar la presión a una temperatura constante, producíamos líquido. Bueno, cuando entramos en la campana. Sería falsa si yo digo, bueno, me mantengo por encima de la campana, entonces no estaría produciendo líquido. ¿Está bien? Por eso decía, en el reservorio era la pregunta. O sea, si tengo condensación retrógrada, si tengo condensación, se produce líquido. El tema es dónde. O sea, si yo mantengo la presión del reservorio sobre la presión de condensación, la presión de condensación, bien, no produzco líquido en el reservorio. Está bien. Profe, tengo una pregunta. Cuando corregíamos la gravedad específica habiendo agua emulsionada, ¿la fracción que la multiplicamos por la gravedad específica del agua es agua emulsionada o es agua total, que puede estar emulsionada y libre? La gravedad específica de la emulsión, decís vos. Sí. Sí, sí, o sea, pero el agua emulsionada, no el agua total. Está bien. Sí, nos confundió un poco eso de que esa ecuación que era velocidad corregida igual a velocidad por 1 menos x sea el agua total. Sí, ahí va de vuelta. O sea, es un ejemplo particular, un caso particular, y después cada caso específico vos tenés que ingeniártelas y ver a ver qué es lo que voy a usar para este caso, justificando o diciendo el porqué. O sea, no sé si la palabra es justo justificando, ¿no? O sea, ¿por qué voy a usar tal cosa para calcularlo? Acá en el práctico, en los papeles, te equivocaste, no hay mucho problema. En la realidad, a ver qué es lo que voy a tomar para más o menos llegar a la realidad y poder diseñar algo que después funcione. Bien, en ese caso particular que tenés ahí, si agarrás el libro de donde viene, te dice, vos tenés tal cantidad de agua, tal cantidad de petróleo. Entra eso en un tanque, en un tacho, todo junto, mezclado, y ahora voy a ver cómo cae una gota de agua en esa mezcla. Entonces, en esa mezcla, la gota de agua cae con la ley de Stock, modificada por cantidad de agua presente. Bárbaro. Y entonces ahí les estoy dando y es el agua total que está presente en esa formulita particular, y es para ese caso particular que está dado eso. Ahora, yo entro en el campo en un free water, le puse el diverter en la entrada. Entonces, entro y cae el petróleo, la mayor cantidad de agua se me va al fondo. Y después me queda una parte de agua y petróleo ahí adentro. A ver, lo voy a modificar. ¿Con qué lo modifico? ¿Con el 97% de agua o lo modifico con el 50% de agua? Porque ya venía estratificada el agua en la tubería. Entonces, si viene estratificada, el agua que viene ya separada no la meto en la fórmula. Tengo que meter en la fórmula el agua que viene emulsionada. ¿Tengo posibilidad de verlo? ¿Tengo posibilidad de ponderarlo de alguna forma? Bueno, tendré que hacer los estudios para ponderar esa cantidad de agua para que mi ecuación me quede lo mejor posible. Claro, uno pone ese valor respecto a lo que quiere diseñar, pero... Respecto a lo que quieras diseñar y a los datos que tengas. O sea, si entró todo revuelto, todo mezclado, es el agua total que tengo. Claro, porque todo puede caer. Claro. Si ya venía estratificado, bueno, no voy a poner el agua total, voy a poner el agua que venía mezclada. Y si hay una parte de agua que no se separa por más que quiera, esa parte la voy a considerar petróleo. Y entonces voy a considerar ahora que el agua está cayendo en ese petróleo.
y tengo que verle a esa consideración, a eso, cuáles son las particularidades. Vamos a ver en la próxima unidad que tenemos agua emulsionada, y entonces a ver cómo rompo esto para considerarlo agua que la puedo separar. Bueno, a ver, le cambio la temperatura, le agrego un químico, le pongo fuerzas, le doy más tiempo. Entonces, en definitiva es agua libre lo que voy a separar. La emulsionada no se va a separar nunca. Tengo que tratar de alguna forma de dejar el agua emulsionada lo más chiquitito posible. Bien. A ver, entonces si entendí, yo pongo la fracción de agua que va a poder caer. La otra no me interesa porque... Sí, o bueno, correcto. Tengo que ver la forma de romperla para que caiga. Correcto. En términos generales es así, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Profe, tengo otra duda. En el libro hablaba de la cromatografía como un sustituto más económico para no hacer el TBP. Pero te decía que para fracciones pesadas, toda esa parte pesada te la iba a poner como un pseudo componente o te lo daba como cortes, o sea, como que iba a tener que sacar un promedio de los puntos de ebullición. Sí. Entonces, mi duda es si ya sabemos o si se supone que es pesado, directamente haces una TBP o de todas maneras te va a servir la croma, por más de que toda la fracción pesada te la condense en un dato. En general lo que voy a hacer es sacar la fracción pesada, separar. O sea, si puedo dejarlo lo liviano por un lado y lo pesado por el otro, lo liviano, si tenés la posibilidad de hacer una cromatografía, va a ser mucho más preciso, y lo demás lo caracterizo como un... Si es para el campo, fíjate que si es para el campo, vos necesitas caracterizar bien del C1 al C6 con detalle, y el C7 más como si fuese otro solo componente. Listo. Para diseñar un separador, un tanque, con eso te sobra. Si quiero para ver en una destilería qué voy a hacer, dónde voy a meter, cuáles son los procesos, bien, necesito caracterizar mucho mejor esa fracción pesada. Para el reservorio, para tener bien la campanita con más detalle, también es importante. O sea, caracterizar mejor ese C7 más con los detalles que pueda. Entonces, fíjate que en las cromatografías, las 2 o 3 que hemos visto, tenías bien caracterizados los picos de parafina. Che, entonces es un petróleo solo parafinoso. No, lo que pasa es que la otra parte se la sacaron, no le podés hacer una cromatografía, le hicieron la cromatografía a la parte parafínica y el resto lo tengo que caracterizar de otra forma. Y eso es para un reservorio. Claro, a mí me quedaba la duda si eso se podía hacer, si nosotros la separábamos y decíamos la parte liviana, le hago la croma, y Claro, por otro correcto. lado, sí o sí voy a tener que usar para caracterizarlo mejor el TBP, por ejemplo. Sí, está perfecto. No necesario para el procesamiento de campo. Salvo que, de vuelta, bárbaro, che, pero me dijiste que no era necesario. ¿Es necesario o no es necesario? Depende de lo que se te ocurra hacer después. O sea, si yo lo voy a mezclar con otro petróleo, si voy a mezclar... Entonces, bueno, necesito mayores caracterizaciones para saber qué va a pasar cuando... Si no, en el campo, lo más importante es saber, mirá, ¿me forma emulsiones, no me forma? ¿Cuándo se me lo solidifica, cuándo no? Y esos son otros estudios. No necesito el detalle de este compuesto tiene tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, con lujo de detalle. Lo necesito ese lujo de detalle si voy a mezclarlo con otra cosa, si bien, tengo algún problema particular que interviene en la química, necesito saber qué es lo que está
haciéndome el problema ese. Y después la presión de vapor rate, porque en su momento como que la idea me había quedado hasta ahí nomás. Nosotros esa presión es medida lo remanente que nos queda. La tensión de vapor rate, o sea, ¿cuándo mido la tensión de vapor rate? O sea, la tensión de vapor rate la vas a medir si el petróleo es volátil, entonces tengo el problema de presión de vapor. Entonces, a ver, para meterlo en un tanque, para transportarlo, tengo que medir la tensión de vapor. Si el petróleo es volátil. Si el petróleo es negro, con el proceso ya de campo ya me quedó estabilizado. O sea, lo calenté y ahora para separar, para romper la emulsión, qué sé yo, que ahora lo llevo a condiciones de tanque, presión atmosférica y temperatura ambiente. Ese petróleo no va a tener problema de tensión de vapor, ¿no? ¿Y en dónde más se mide tensiones de vapor? De vuelta, en destilería, a los subproductos, a las fracciones, hay que medirle la tensión de vapor. O sea, yo no puedo venderte una nafta con tensión de vapor mayor de 11, o depende si es verano o invierno, de 13 de vapor rate, ¿no? Pero esos son los cortes que va sacando, pero eso ya se fue del procesamiento del campo. En el procesamiento del campo, ¿cuándo me importa la tensión de vapor? Cuando tengo un petróleo muy liviano. O es un condensado o es un petróleo volátil. En las unidades LAC, Eduardo, ¿vos viste que informen presión de vapor? No, nunca. Son petróleos medios o pesados. Entonces nunca te informaron acá en Neuquén la presión de vapor. En la planta de gas, de Loma de la Lata, la gasolina te la tienen que dar. Esteban, un temita, creo que cuando hablaron me acuerdo de esta niña, creo que era María José, que hablaron de agua libre, Sí. Redondeo un poquito así algunas experiencias, si bien es cierto que en el próximo capítulo en deshidratación se ve un poquito más con profundidad, pero como para reforzar un poquito lo que hablábamos o darse una idea, en principio Esteban lo resaltaba, el agua libre, decir qué valor o límite, esto es 3 minutos, 5 minutos, es arbitrario. No tiene ningún sentido decir agua libre a la que se separa en 3 minutos. ¿Por qué les digo esto? Miren, tarde o temprano les va a tocar, si van a ir a trabajar al campo en algún yacimiento, hacer una revisión de todas las, o participar en un equipo que van a hacer una revisión de las instalaciones. ¿Por qué? Y a mí me ha pasado en yacimientos que cuando arrancaron tenían el 20% de agua y hoy producen con el 85%. Las instalaciones están bien, no están bien. Entonces lo primero que hay que hacer es averiguar cómo es el asunto, cuánta agua libre tiene, cuánta agua emulsionada. Y como esto, ustedes pueden pedir y les pueden mandar ensayos de laboratorio muy precisos, pero mi experiencia, yo me tocó en 3 yacimientos participar en ese tema. Yo lo que hice en uno, primero, para saber dónde están parados, empecemos por ¿cuánto tienen? 6 baterías. O sea, cada batería concurre el número de pozos, acuérdense, para medirlo, saber lo que producen y después toda esa producción va a la planta de tratamiento. Bueno, lo que viene de cada batería, yo hice comprar unas probetas ¿vieron las probetas de laboratorio? Hay unas para 20 litros y bidones de 20 litros que son los que se saca muestra normalmente. Entonces, con los bidones de 20 litros sacábamos la muestra. Lo único que tienen que uno ir a hacerlo, porque si le encargan a alguno, como el tipo no sabe la importancia que tiene, le puede sacar la muestra de un tanque, de una canilla. Ustedes van, se aseguran que es realmente lo que viene de la batería, sacan la muestra. Calentando y usando desemulsionante, cualquiera separa el agua, pero el secreto es lo más económico posible. Entonces, siguiendo
ese criterio, yo lo que hacía era, en el laboratorio poníamos la probeta 20 litros, el laboratorio estaba entre 18 grados y 20 grados permanente, lo hicimos un otoño, en el que me acuerdo último, y entonces traíamos el bidón con 16, 17 litros, el bidón de 20 no viene lleno, se vuelca ahí en la probeta y uno lo que le pide al laboratorista es 24 horas, anotar el agua que se va separando. Ustedes lo tiran, van a ver que abajo instantáneamente se separó algo y después siguen anotando. Bueno, así con cada batería. ¿Qué tienen a favor con la realidad? Que después, entre que sacaron la muestra y la metieron en el laboratorio y estábamos entre 18 y 20 grados, en la realidad después viene más caliente por los oleoductos de las baterías. Pero eso es a favor. Sorpresas que uno se lleva, por lo menos yo que me llevé, hay yacimientos que entre 4 y 8 horas estabilizó y se separó el 60% del agua. Bien clarita queda abajo, agua libre, sin duda. Y otros lo pueden dejar 3 días, que lo que se separó en las 4 primeras horas después estabilizó. Entonces lo que uno hace es una curva. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, para empezar a jugar después. Porque hay yacimientos que están calentando fluido y el agua se separa, entonces lo que están haciendo es separar agua caliente. Cuesta mucho eso. Entonces después uno empieza a jugar, a ver, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene? ¿Tener un tanque de 1000 metros cúbicos para mandar la producción y entre que entra y que sale pasaron 5 horas y se separó el grueso? ¿O me conviene? Bueno, ahí uno empieza a jugar. En esto no hay una receta, porque hay yacimientos, miren, hay yacimientos que antes manejaban muchísimo más fluido, entonces hay tanques libres, lo he visto en tanques de 3000 cúbicos libres, fenómeno, sumando la producción al tanque, el tanque revestido térmicamente, así sea invierno, ahí entre que entra y que sale, pasaron 6 horas y se me separó el grueso de agua libre. ¿Por qué les comento esto? Bueno, cada yacimiento es un mundo, pero el criterio tiene que ser, hay yacimientos que están usando cantidades de desemulsionante y uno dice, pero pará, ¿por qué le estás metiendo desemulsionante y todavía tenés 50% de agua libre? Bueno, no hay un yacimiento igual a otro. Y después, yendo para atrás, yo me he encontrado en baterías. En una oportunidad yo era ingeniero de producción y tenía el laboratorio, entonces como teníamos tiempo, no vivía en el campo, hay otro problema que se presenta. En la batería, ustedes suman, ¿en la batería cuántos van? 40 pozos. Suman lo que produce por ensayo cada pozo y lo comparan con lo que produce la batería. Y algunos le llaman, en muchos casos, es uno de los elementos que tiene el gerente para controlar que también están trabajando. Si ustedes suman por ensayo todos los pozos que van a la batería y lo comparan con lo que produce la batería, debería ser prácticamente igual. Resulta que lo comparan y hay batería que lo que produce es el 70% de la suma de ensayos. Entonces uno va para atrás y le dice, che, ¿estás midiendo mal? No, mido bien. Entonces uno vuelve para atrás y resulta que hay pozos que tienen unas emulsiones tremendas. Yo he encontrado más del 50% que a menos que lo caliente y le metan desemulsionante en el laboratorio, no descubren que tiene tanto agua emulsionada. ¿Por qué les comento esto? 2 cosas. Primero, no es el yacimiento igual a otro. Y seguro siempre se da esto porque más en nuestras cuencas que son viejas, que se le va a ocurrir a un gerente, che, vamos a rever lo que estamos haciendo. Y bueno, ustedes van a descubrir, se me ocurre que una de las formas más fáciles y baratas para saber a dónde están parados es esta prueba con las probetas de 20 litros, para saber de qué estamos hablando cuando decimos agua libre. Después será cuestión de discutir qué conviene más, si conviene meterlo en un tanque, si conviene calentarlo, pero les aseguro que esa revisión uno la hace en cantidad de yacimientos y en todos hay algo para hacer, seguro.
Y repito, calentando y agregando desemulsionante cualquiera lo hace. El asunto es el costo, ¿no? Bueno, creo que era para aclarar un poquito, Esteban, ayudar a, si bien es cierto que en el capítulo siguiente creo que se aclaran muchas dudas y se van a ver específicos, pero cuando tocaban agua libre, recalcando lo que decía, a partir de lo que observaba o recalcaba Esteban, es un concepto arbitrario agua libre. Les digo esto porque algunos ponen, a veces hablan en un examen, agua libre es la que se separa en 5 minutos. Sí, bueno, es una definición, como dijo Esteban. Para mí puede ser la que se separa en 5 horas, porque tengo tanques libres en la planta, entonces mando la producción a un tanque y espero 5 horas entre que entre y que sale, y se separó el 40% de agua. Y bueno, 40% es el agua libre para mí. Y el otro diría, no, yo no tengo libre, entonces libre es la que se separa en el free water, en el free water caliento. Entonces, entre que entra y que sale, así que, una vez más, concepto arbitrario cuando hablan de agua libre. Perfecto. No sé si les aclaro o les confundo más, pero... Bien clarito, y está bueno recalcarlo, porque el libro dice 5 minutos, entonces cuando preguntamos ponen 5 minutos indistintamente, y la verdad que no. O sea, Manning toma 5 minutos, pero la verdad que te lo da tus condiciones de campo, cuál es el agua libre. Exactamente. Esto vale la pena a veces. Bueno, antes, como uno vivía en el campo, había tiempo para irse al final del día al laboratorio y hacer todas las herejías que uno podía hacer. Pero también hemos hecho destilados. Bueno, se hacían unas cuantas herejías, pero lo mejor es, si uno puede, ir y meterse ahí, curiosear un poco, a ver qué están haciendo, qué pasa en las instalaciones, dudar, preguntarse. Para eso es el ingeniero, para ingeniar, ¿no? Y primero para mí es dudar. Ah, acá están haciendo esto, ¿y por qué lo harán? No, porque se hizo un estudio y tal, y a veces los estudios... Mire, yo tuve unos años con unos canadienses, y los canadienses mandaban todo a era una cosa carísima. Mandaban muestras a Canadá para que le dijeran, para caracterizar el petróleo, porque ellos, como se hace allá, es la Biblia. Y bueno, y aparecían cada barrabasada, porque primero tienen que saber quién tomó la muestra y cómo la tomó. Siempre recalcamos esto nosotros. Partamos de esa base, porque el que va a sacar la muestra no sabe la importancia de lo que van a hacer después. Entonces al tipo le da lo mismo sacarla fría, caliente, igual que cuando trabajan con gas. Yo hace años me acuerdo un laboratorista que había en una planta de gas que lo escuché decir, iban a sacar una muestra y le dijo a uno, ¿cómo querés que dé? Y yo dije, ¿cómo que dé si la muestra es la muestra? No, pero hay cantidad de triquiñuelas para cómo sacar la muestra, para, si ustedes quieren que le dé más líquido, menos líquido, más liviano, menos liviano. Entonces en algún momento hay que involucrarse, ir al campo y con respeto para toda la gente que trabaja, uno no le puede decir, estoy dudando de lo que hace. Pero vale, y se lo aclaran, no cuesta nada, por lo menos una vez para enterarse. Después entran en la vorágine del trabajo de oficina y uno se va distanciando. No sé si le surgieron preguntas o dudas con este tema, pero vi que había un momento de silencio entre que hacen nuevas preguntas, los anima un poco. Perfecto. ¿Se quedaron congelados? ¿Se cortó? Eduardo, yo a vos te veo moverte y te escucho perfecto. A los demás nada. No, profe, acá estamos. Se entendió perfecto. Están absortos, Eduardo, escuchando. Sí, se quedaron, dijeron, este es un macanazo total. No, está buenísimo, porque en pocas materias realmente ves lo práctico, digamos. Vale. Si bien estamos haciendo cosas prácticas todo el tiempo,
lo real distinto. Mire, creo que esto de las muestras, me parece que hasta lo hemos visto en el laboratorio, en la facultad, que por ahí vienen muestras que te dicen de Comodoro Rivadavia. No sé, algunas veces me parece que lo vimos con el tema, yo no participo en el laboratorio, pero creo que lo vimos que venía con una gravedad que vos decís, che, pará, pero esto no es del yacimiento ¿confundió alguno? Sí, sí. Y capaz que uno después mete la pata y uno es responsable después del resultado. Después nos van a decir, la muestra estuvo mal sacada. No, el ingeniero informó tal valor. La industria del petróleo tiene mucha de esta parte artesanal o de experiencia que vale la pena meterse. La gente de campo partan de la base que el hombre que trabaja en el campo, el criterio es distinto a lo que podemos usar nosotros como ingenieros. El hombre de campo lo que quiere es solucionar el problema y que no trascienda si hubo problema. ¿Por qué? Y porque somos argentinos o latinos. Si ustedes son gerentes y acá viene un tipo le explica un problema que hubo en el campo, qué sé yo, y hay gerentes que le dicen, ¿cómo? Hace 5 años que estás trabajando, recién te das cuenta. Entonces, como todas estas cosas pasan, el hombre de campo lo que quiere es solucionar el problema y que no trascienda. Y hay cantidad de problemas que se presentan, emulsiones, incrustaciones, lo arregló lo mejor que pudo y no consulta. Como también he escuchado decir al gerente, este tipo me tiene harto, todas las semanas tiene un problema. Y no es que tiene un problema, hay gente que tiene inquietudes. Se pregunta por qué pasa esto, por qué pasa el otro, no se podrá mejorar esto. Y bueno, somos latinos, somos así. Entonces, el resultado es, el tipo de campo lo que quiere es que solucionar y que no trasciendan los problemas. Cantidad de esto van a ver ustedes cuando se involucren en operaciones de campo. Y afortunadamente esto es lo que nos deja el campo de trabajo a nosotros, ¿no? Siempre hay algo para meter la cuchara y corregir y mejorar y colaborar con la gente de campo. Ok, pero ustedes deben tener muchas más preguntas. Profe, a mí me quedaron 2 dudas colgadas. A ver. La primera era la de la fase densa, la región. Era la región donde el gas tenía las mismas propiedades que el líquido, como no se podía distinguir entre las propiedades. Y esa parte al final estaba delimitada teníamos el punto crítico, el punto crincondentérmico y por encima del crincondembárico. Arriba del punto crítico y a la derecha del punto crítico y sobre el cricondembárico. Ok. ¿Lo limita el cricondentérmico también o no? También, eso depende de los autores. Algunos te dicen entre el crítico y el cricondentérmico y otros te toman todo ese cuadrante como fase densa. Ah, ok. Sí. En el Manning te lo da arriba del cricondembárico y viste que te marca la regioncita adentro con una flechita entre sí, como que lo limitaba entre el crítico y el cricondentérmico, pero me quedó la duda. Sí, al final no, por eso. Si buscas otras bibliografías, es a la derecha del crítico y sobre el cricondembárico. Ese cuadrante, diríamos, ahí arriba es flujo denso. Okay. Y después las condiciones que deben cumplirse para el equilibrio de fases. Al principio te nombra que son 3. La de la temperatura, presión y el potencial químico. Y después sigue hablando y te empieza a desarrollar el concepto de la difusividad. De la fugacidad. Fugacidad, perdón. Y ahí esa condición sería la 4ª. Correcto.
Ah, ok. O sea, tenemos 4 condiciones para el equilibrio de fases. Para que, sí, o sea, se tienen que cumplir esas condiciones para que las fases estén en equilibrio. Y entonces ahí podés resolver ecuaciones y calcular constantes de equilibrio. Bien. Claro. Perdón, la de fugacidad, o sea, que la fugacidad del líquido sea igual a la fugacidad del gas. Exacto, en el Pero punto de equilibrio. Del potencial químico, o sea, creo que estaríamos hablando de la ecuación de potencial químico. Viene del potencial. Correcto, Cristina, viene del potencial, pero ahora al agregar la fugacidad, que es una nueva variable, decís, bueno, las fugacidades son iguales. Claro, pero es lo mismo que decir que los potenciales químicos son iguales. Sí, no sé. Claro, medio que si reemplazas ecuaciones y eso te llegas a la conclusión de las fugacidades de cada fase. Sí, nosotros lo vimos en Físico-Química 2 y es... Claro, por eso, lo que pasa es que si vos hablas de potencial químico, no necesariamente tenés que hablar de fugacidad. Si arreglás las ecuaciones para que intervenga la fugacidad, como conclusión es que la fugacidad va a ser igual. O sea, si vos metés esa variable, bueno, se ve que en el equilibrio las fugacidades son iguales. Evidentemente porque los potenciales químicos son iguales. Entonces igual consideramos las 4 por más de que las últimas 2 están relacionadas. Yo las nombraría. O sea, en todo caso, si querés aclararlo, al ser los potenciales químicos iguales, las fugacidades también van a ser iguales. Después podés obviar los potenciales químicos, no los calculás porque son complicados, y entonces vos para saber que estás en equilibrio decís que las fugacidades son iguales. O sea, en la práctica, lo que vos ves es que igualás las ecuaciones en fugacidades y calculás las constantes de equilibrio. Claro, porque cuando hacía el desarrollo te decía que era como para simplificar lo que representaba el potencial. Entonces mi duda era, ¿la reemplazo o pongo las 4 condiciones? Como quieras, María, lo mismo. Que pongas el potencial o la fugacidad, estás diciendo las dos. Lo aclarás y listo, no hay problema. Profe, tengo una pregunta del gráfico 411 de Manning, que te daba gravedad específica versus temperatura, y más que nada para el agua, pues estaba para el agua pura y bueno, y después con cierto porcentaje de sal. De sólidos, sí. De sólidos. Y para el agua pura cambia, si bien, bueno, 60 grados Fahrenheit es igual a 1, después va cambiando cuando cambiamos la temperatura. Sí, o sea que la gravedad específica del agua sería densidad a una temperatura del agua respecto a la densidad del agua a 60. Porque si no, no cambiaría. Si la querés a distintas temperaturas, sí, correcto, las tenés que modificar por ese dato. Está bien. Si yo te doy la densidad, si te doy la gravedad específica del agua, 1,05. Bien, 60-60. Ahora en el separador estás a 90 grados, a 80 grados, a lo que fuese, tengo que modificar esa gravedad por temperatura. Y ahí te aparece el delta B ese para calcularlo. Ok. Profe, y ahí mismo. ¿Cómo es lo del delta B? A mí ese gráfico no me cerró bien. O sea, lo pasé un poco por alto en realidad en el gráfico que hablaba del delta B. Bien, es un grafiquito que te muestra cómo cambia el volumen, en realidad, del agua con la temperatura y, por lo tanto, la densidad. Ah, bien, bien. Majo, ¿qué decías? Que también había un gráfico que te mostraba, creo que también terminaba en 11 que el gráfico. Te mostraba los petróleos, abajo tenías temperatura, y al costado no me acuerdo si era gravedad específica o densidad. Y te mostraba los petróleos a distintos grados API, y te decía, bueno, referido a 60 grados.
Cuando yo entro con temperatura, intersecto, no sé, 30 grados API, y me da, no me acuerdo si era densidad o gravedad específica, ¿ya me está considerando ese factor de corrección o no, ese gráfico? ¿No es el gráfico que te da el factor de corrección? O No. Hay varios gráficos, no los tengo con mi cabeza. Puede ser que si te daba la gravedad específica, te la está dando corregida directamente, ¿listo? Claro, porque entras con temperatura, intersectás la recta, eran todas rectitas, era el gráfico que se usaba para comparar, te decía. Si es el de rectas, lo que te da es el factor de corrección, el DCF. No, ese es otro, profe. Este es uno que también usaba para decirte qué pasaba si vos calentabas mucho un petróleo pesado, que la densidad no son rectas. Sí, para los petróleos más livianos te quedan rectas, correcto. Sí, te dan la gravedad específica directamente. Ya Bien. Considerando que a esa temperatura no la tendría que corregir de ese gráfico. O sea, ese gráfico es el gráfico que sacarías vos con el DCF. O sea, si calculás el coeficiente y lo vas cambiando, vas a ver que te está dando esos gráficos. Está bien. Y lo importante de ese gráfico, que estaba para recalcar eso, en los petróleos más pesados, como la diferencia de densidades entre el agua y el petróleo, hay para una temperatura que tenga un máximo de diferencia de densidad. O sea, en esos petróleos pesados es importante ver a qué temperatura voy a calentar. En los petróleos más livianos tengo que ver a qué temperatura voy a calentar para que no se me vaporice, para no perder líquidos, para no producir vapores y tener problemas después en el proceso, ¿no? Hay un proyecto de un compañero suyo, un ex compañero suyo, que calentaban el petróleo y después de calentarlo lo llevaban al tanque, y en el tanque, como entraba calentito, había una buena parte de líquido que se iba con los gases. Encima no recuperaban gases, así que esos gases los perdían o los quemaban, no me acuerdo bien qué era lo que hacían. Y bueno, el chico lo que proponía era enfriar primero el petróleo antes de mandarlo a los tanques. Cambiaban la tensión de vapor y es tremendo la cantidad de líquido que estaban perdiendo. Recuperaban un montón de líquido y eran varios miles de dólares. En el proyecto hicieron eso. La verdad que era un trabajo en una pasantía que hizo, y bueno, le pagaban con creces la pasantía a él y a varios compañeros más con lo que recuperó de líquido. ¿No? ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, ¿cuánto caliento el petróleo? O sea, el grafiquito me dice calentarlo a tanto y listo, no hay problema. Bien, ¿cuáles son los problemas en mi campo con calentarlo a eso y después meterlo en un tanque a esa temperatura? Bien. Hay muchos trabajos de compañeros suyos finales de estos, del PIT, integradores, que han tenido aplicación. Después, si le llevaron el apunte o no, es problema de tiempos en las empresas, pero muchos buenos resultados. Bien. Profe, a mí me queda una duda de cómo representar la envolvente de fases. O sea, si me piden un montón de puntos, ¿cómo graficarlos? Sí. Porque estuve viendo en el foro lo que hizo un compañero
Y claro, yo no lo hubiera hecho así, pero me parece que está bien como él lo hace. A ver, quiero ver si puedo presentar la pantalla. No, acá. Sí, ahí está. Que, por ejemplo, si está saturado, que es la línea D, ¿dónde está la línea? Acá. ¿Se ve mi mouse? Sí, se ve. Si está saturado, él como que puso un Bien, punto. ese es saturado, es un petróleo saturado. Bien. Claro, pero ¿por qué extiende la línea hasta abajo y pone condición final? O sea, Ahora ese lo hice yo, ahora muy bien no me acuerdo por qué lo hice eso. Hola, ¿qué decías, Tina? No, se me cortó, no escuché lo último que decías. no, porque mi compañero puso condición inicial, que es cuando está saturado, y después baja hasta porque uno es la condición del reservorio y el otro es la condición en superficie. En superficie, o sea que si estás... Igual si fuese en superficie tendrías que tener cierta inclinación en temperatura. Sí, o sea, yo ahí no le puse la consideración, no consideré los caídas de temperatura, debería haberlo puesto con una pequeña pendiente. Por ahí está mejor, para entenderlo mejor, el que está abajo, el que puse el otro gráfico que estaba abajo. Ese como por ahí es... Yo lo entendía mejor con ese gráfico, el otro está con media pila, está medio feo. No, pero igual lo entendí, Eli, o sea, para mí está bien lo que vos haces, pero claro, lo que yo no logro entender es por qué ponemos esto de condición final. No, en el Manning tenés dos gráficos de estos. Uno es que te da la condición en el fondo y la condición en superficie, y tenés las curvas donde te van disminuyendo la temperatura, y ahí te dice el tipo de reservorio que es, si es de petróleo negro, si es de petróleo volátil, si es de... ¿no? Y el otro que te dice... cuando recién perforé el reservorio, estabas en un punto, que sería lo que dice condición inicial, y después con el tiempo se fue depletando, perdimos presión, generalmente la temperatura del reservorio no cambia mucho, salvo que inyecten muchísima agua, y entonces puedo haberle cambiado algún gradito de temperatura. Entonces, suponiendo que no cambio, estamos hablando de dos tiempos distintos, pero si estamos hablando de dos tiempos distintos y tenés la condición final en un tiempo posterior, te cambia la envolvente de fase. O sea, vos estás acá adentro ahora, suponete, tomás el que está entre el punto crítico y el cricondentérmico, condición inicial, ese de condensación retrógrada. En la inicial, el petróleo estaba subsaturado. Después de 5 años de estar produciendo, ahora caíste en CF, son las condiciones final. Bien, ahí vas a tener dos envolventes, una envolvente para el líquido y otra para el gas. La envolvente que vos tenés, esa ya no te sirve si caíste ahí adentro, porque produjiste en forma discriminada el petróleo y el líquido y el gas, no salieron en las mismas proporciones que tenés. Claro. Ahí abajo. Entonces esa envolvente ya se cambió para el final. Y ahí vas a tener una envolvente de líquido, donde vas a estar en la curva de rocío del líquido, y donde vas a estar del gas, perdón, y en la curva de burbuja del líquido, ¿no? Claro, porque a mí si me dicen, no sé, ubicar un punto saturado en la envolvente de fase. Bien. Yo hubiera puesto es el punto D. Claro, yo hubiera puesto... Olvídate del presente y el futuro, deja el presente, solo para hoy. Sí. Un yacimiento que está saturado está sobre la envolvente de fase. Sí. Subsaturado arriba. Sí.
Bien, petróleo negro está bien a la izquierda, petróleo volátil pega cerquita al punto crítico. Claro, pero entonces cuando hay que poner condiciones en la envolvente de fase, tenemos que poner, digamos, lo de hoy y lo que puede pasar después en un futuro. Lo que pasa es que lo del futuro va a depender de tu forma de explotarlo. O sea, si yo hago un método de conservación de la energía, ese presente va a ser parecido al del futuro. Voy a tratar de no caer adentro de la envolvente. Claro, solo ponemos un punto en la condición que está hoy y listo. Hoy Sí, está saturado. Sí. Profe, igual ahí yo que estoy viendo ahora el gráfico que hice, creo que tengo un error, porque estoy poniendo en la línea E, que es la que está ahí, la de gas, puse las condiciones separadoras adentro de la envolvente. Igual las envolventes son distintas para cada tipo de... ¿En cuál decís, Elías? La línea E, es la que está afuera. Sí, la que está afuera. Sí, bien. Y las condiciones de separador están adentro. Ahí, error mío. ¿A dónde lo pusiste la condición del separador? Adentro de la envolvente. Ah, que dice Por eso, CS, esa es. Sí, por eso no me gustaba mucho el gráfico que hice, o sea, eso, lo hice, pero ¿y qué habías no me puesto ahí? convenció. ¿Gas seco habías puesto ahí? Era yacimiento de gas. Por eso, digamos, por eso lo rellené con el gráfico que había puesto abajo, que me parecía mucho más completo, pero... No, pero Eli, está bien lo que hiciste acá. Si este es el E o no. Sí, pero si es yacimiento de gas, en separador no debería tener líquido. Si es de gas seco. Sí podés tener Si es líquido. de gas húmedo. No allá, claro, no allá en el punto que estás poniendo. No. Ahí no, tendríamos... Va a estar bien acá a la derecha. Sí, estaría... Se me fue... Lo tendría que poner más cerca de la línea. Mostrar el gráfico de abajo, Cristina. Ese está bien, ¿ves? Donde vos tenés un punto del yacimiento y tenés las distintas envolventes, el yacimiento está a una presión y una temperatura, y tenés las distintas envolventes, y entonces de a donde cae esa curvita, esa recta, mejor dicho, vas a tener el yacimiento que tengas. Si haces una curva sola de producción, hasta presión y temperatura del separador, depende de la curva que tengas, vas a tener si es un petróleo negro, si es un petróleo liviano, si es uno de condensación retrógrada o si es un gas, húmedo o seco. Entonces, si me piden, por ejemplo, marcar un reservorio saturado, vengo y pongo un punto sobre la envolvente de fase. Sobre la curva de burbuja, bien, ese es saturado. Y ya está, no tengo que hacer estas rectas así. Si te dicen que ponga las condiciones de superficie, las condiciones del reservorio de superficie, vas a tener que poner curvas. Listo. Hasta el separador. Bien. Sí, creo que me acuerdo de los gráficos que veíamos en reservorio, creo que se solía poner una línea punteada desde la condición de reservorio hasta donde tenía la condición de separador. Creo que era algo así, me parece. La línea que quieras, sí. Bien. Profe, una consulta, no sé si lo dijo, pero en el parcial vamos a poder volver para atrás o tenés que hacer una, pasar la otra y ya no podés volver, digamos. No dijimos nada, todavía no lo hemos decidido.
Bien, es complicado, Gabriela. Sí, sí, entiendo. Por ahí uno, bueno, A mí, vuelve para revisar o cosas así. Pero... claro, a mí me encantaría que puedan tener toda la libertad y qué sé yo qué, pero el drama, ¿sabes cuál es? Es que somos humanos, ese es el problema. Yo lo digo por mí, y las tentaciones son tan complicadas. Avísenos igual, profe, porque me ha pasado de pasar. Sí, por supuesto que se los vamos a avisar, pero viste que cuando voy para adelante y para atrás, y por más que tengan, y son 20, y el celular que lo tengo ahí a mano, che, y a ver qué es esto, y le pregunto a Juancito, a Pedrito, lo bueno sería poder confiar entre nosotros plenamente, saber que lo voy a hacer solito, pero es inherente a nuestra raza. Igual no se preocupe que seguramente ponemos una etiqueta con todo, o sea, si tiene para desarrollar, cuántas verdadero o falso, el tiempo, si pueden pasar o no. Sí, eso va a estar detallado. Va a estar todo el detalle. Sí. Previamente firmamos un protocolo de examen, donde cada uno se compromete a no copiarse, a no preguntar por WhatsApp a sus compañeros, a no tener otras páginas abiertas.